Sucedía en la madrugada del domingo. Una chica de 17 años era arrollada por un tren en la localidad oscense de Alto Ricón. Todo comenzó como un juego y acabó convirtiéndose en tragedia. Se recibe la llamada del 112 SOS Aragón alrededor de las 6 menos cuarto de la mañana, informando de un atropello en la vía férrea de una chica. Y bueno, al llegar al lugar está la Guardia Civil, que había delimitado ya la zona, y se encuentran sanitarios y médicos verificando, certificando la muerte de esta chica. ¿Se sabe por qué la chica estaba tan cerca de la vía? No, exactamente no se sabe. Lo único que el parking está justo al lado de las vías. Entonces, pues bueno, es frecuentado ese parking. Es frecuentado por jóvenes que van a pasar la noche del sábado a la discoteca. ¿Nunca ha habido un problema similar? No, un problema con las vías aparentemente o tan grave no. Al estar tan cerca, pues bueno, ya se sabe que el peligro está ahí, pero... En el kilómetro 150, aquí es donde murió Alba, de tan solo 16 años y vecina de Lleida. Vino a pasar la noche de fiesta con sus amigos en esta discoteca. A las 5:40 estaba sentada en la vía y fue entonces cuando fue arrollada por el tren. ¿Sabe usted qué es lo que pasó el sábado por la noche en una discoteca muy conocida del Alto Ricón? Pues yo estaba en mi casa, tenía la nieta que estaba ya durmiendo, pero... ¿Su nieta también había ido a la discoteca? Sí, la fui a buscar yo a las 4:30. Entonces, al cabo de una hora por ahí que habíamos estado en casa, ¿Usted vive cerca de la discoteca? Sí, tenemos una finca allí al lado. Me llamó que la subiera a buscar porque una amiga de ella había tenido un accidente. ¿La chica que ha fallecido era amiga de su nieta? Sí, se conocían. Ahora no iban al mismo colegio, pero habían ido mucho al mismo colegio. Lo que era más amiga era la que estaba con ella. Es decir, ¿cuántas personas estaban? Allí en la vía no lo sé, 3 o 4 dice que estaban, no lo sé. Y llegamos allí y claro, pues la amiga esta, que habían ido juntas a la discoteca, pues resulta que estaba desesperada y llamó a mi nieta y a otra amiga que estaba durmiendo en mi casa. Y claro, pues allí llorando, las tres juntas, abrazadas, y que nadie sabía concretamente lo que había pasado. ¿Nadie sabe por qué la chica estaba cerca de la vía? No. Es que nos cuentan algunos vecinos que no han querido hablar delante de cámara que era bastante frecuente que los chicos tiraban botellas al tren e incluso jugaban, hacían como juegos un poco macabros, jugaban a ver quién aguantaba más antes de que viniera el tren. Esto yo ya no lo conozco. Yo lo que sé es que esta discoteca hace 3 o 4 años la cerraron por eso, porque jugaban allí a ver quién aguantaba más ¿En la vía del tren? A la vía del tren de hace unos años eso, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, una vez también sucedió lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Que a ver quién aguantaba más que pasar el tren. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Hace 2 o 3 años hace eso. Los vecinos de Alto Ricón están consternados por la muerte de Alba. Muchos de ellos opinan que la zona donde murió tendría que estar vallada. Hombre, pero que sí que lo podrían vallar todo aquello, ¿no? No costaría nada. Y no sé, que lo podrían vallar todo eso. ¿Tú crees que podría ser mucho más seguro? Por seguridad más que nada. Porque encima está al lado de la vía, la carretera, tiene mucho peligro eso. Pues para mí tenía de haber una valla, para mí, porque sucederá, pero más fuerte aún, por allí. Ha habido un accidente, pero puede haber más accidentes. Ane Juanes, usted es la responsable de prensa del Ayuntamiento de Alto Ricón. ¿Sabría usted decirnos si Renfe es consciente de que una de sus vías, en concreto la de Barcelona-Bilbao, que es donde murió Alba hace nada, tan solo 2 días, está a escasos 8 metros de una discoteca? Sí, Renfe de hecho pues conoce que a esos escasos 8 metros ahí hay una discoteca, un complejo pues de sábado noche de discoteca. O sea, Renfe lo conoce, porque la discoteca es posterior a esa línea férrea. ¿Y sabe usted si se cumplen todas las normativas? Sí, la discoteca, de hecho, a nivel tema de ayuntamiento, y eso para que funcione y esté abierta, cumple con todas las normas y toda la legalidad. Que cualquier complejo de estas características, pues por parte del ayuntamiento y por parte de las administraciones, pues se les deben de exigir. Es un accidente, lamentable, pero es un accidente.